Hola Topa, bienvenida un día más a mi canal. Hoy te voy a contar una anécdota de un accidente que tuve con las joyitas. Yo no sé si tú eres como era yo, que siempre me encantaba andar con pulseras, con anillos, con tacones y con un montón de adornos encima. A veces nos complicamos la vida. Bueno, te voy a contar lo que me pasó. Yo, desde niña, tenía el hábito de hacer esto, así, tipo los yogis, supongo que los yogis, algo así, algo así. Bueno, yo estaba siempre con esto. Yo nunca en mi vida había visto un yogi, pero se ve que naturalmente fue algo que inventé porque a mí pues, se ve que sería algo que me relajaba. Yo creo que yo lo hago así, ahí, con estos dos dedos. Sería algo que a mí me relajaba. Yo nunca había visto un yogi y no tengo la menor idea lo que significa. Habrá que verlo en Google. Bueno, cuando fui creciendo, cuando ya era estudiante, bueno, agarré el hábito de hacer esto, pero con un bolígrafo. Vamos a imaginar, porque no lo tengo aquí, que esto fuera un bolígrafo. Y yo estaba así, que escribía, y luego, siempre así, así, así o así. Yo te hablaba y estaba así. Por suerte, de grande, estos tics me desaparecieron, pero sí que me he dado cuenta de forma inconsciente cuando estoy dando clases, no siempre, pero a veces, yo no estoy muy consciente de mis movimientos, pero sí me he dado cuenta que muchas veces estoy jugando con los anillos. A mí los anillos normalmente me quedan grandes, salvo que te compres anillos de joyería, los anillos, digamos, corrientes de billutería que te compras hacia las tiendas. Normalmente vienen en un cartoncito agarrado con un plástico, un arito de plástico que sujeta el anillo. Yo siempre elijo tamaño S. Y cuando me los pruebo, me entra y me sale perfectamente y se me queda justito, pero soy consciente de que hay un pequeño espacio de ese arito de plástico que es lo que te hace la diferencia. Cuando los saco de ahí y me los pongo, a mí normalmente me quedan grandes. Así que lo más normal es que yo me los tenga que poner en este dedo. Este vez, por ejemplo, no me entra. Este me lo tengo que poner aquí, aunque me queda un poco sueltito. Este, bueno, mira, este me va por todos los dedos. Así. Bueno, así que yo he cogido el hábito de jugar con los anillos. Los tengo puestos, me los voy pasando para aquí, para ahí, uno, el otro, estoy siempre con esto. Y a veces también estoy así jugando. Yo no soy muy consciente de esto hasta que el anillo se me cae. Cuando el anillo se me cae, digo, ah, estoy jugando con los anillos. Bueno, ya me ha pasado incluso en clase presencial estar dando clase inconscientemente, jugando con un anillo, dejármelo, por ejemplo, en un dedo que me queda más suelto, hacer un gesto así y de repente el anillo salió volando en el medio de la clase. Menudo papelón. Bueno, pero eso no es nada comparado con lo que me pasó una vez en un banco. Los bancos son lugares formales, es decir, yo iba ahí a dar clase y era una situación formal. Yo tenía clases con un señor que tendría un puesto directivo medio, medio alto, no altísimo, medio alto. Bueno, el señor muy formal, con su traje, es decir, un contexto formal. Ahí llegué yo a dar mi clase perfectamente, me senté y empezamos con la clase. Estábamos en una mesa rectangular y yo lo tenía el señor de este lado a mi izquierda. Ahí. Por suerte no lo tenía enfrente, lo tenía aquí de lado que es más disimulable. Bueno, empezamos con la clase y yo en esta mano ese día llevaba una pulsera con unos dijes y de este lado llevaba una esclava. Hoy en día no tengo ninguna de las dos pulseras, así que te lo cuento con estas. De este lado una esclava, que son esos aros completamente cerrados y normalmente más o menos finitos, bastante finitos. De este lado una pulsera con unos dijes diferente de esta, nada que ver con esta, pero bueno. Uno de los dijes que le colgaba por aquí
era un ancla. Ahora, tú imagínate cómo es la forma de un ancla, que viene así y en la punta tiene un pequeño triangulito, como unos piquitos. Bueno, imagínate la forma del ancla. Yo estaba dando clases y en algún gesto que yo hice, me hacía hablando, ¡zas! Se me agarró el ancla dentro de la esclava y me quedé literalmente esposada. No me podía soltar. Qué momento, qué vergüenza, qué situación tan absurda. Me quedé ahí y bajé los brazos. Y debajo de la mesa empecé así a ver si me podía soltar, pero no se me soltaba. Así que estuve un buen rato con las manos aquí abajo y dándole charla al Señor. Yo trabajo con un manual y bueno, en esa época no tenía, por suerte, en esa época no trabajaba con el portátil, así que no tenía que mover mucho la mano. Estábamos en la página tal y bueno, y yo ahí metiéndole charla al Señor para no avanzar. Y un poco aterrorizada, que el Señor me dijera, por favor, ¿cómo se escribe no sé qué? ¿Lo puede escribir? O tener que ir a la pizarra a escribir algo. Yo no me podía soltar. Y por nada en este mundo quería pedirle al Señor, no se importa soltarme, porque me parecía la situación más ridícula y absurda del mundo. Esos momentos en el que yo, a pesar de que a mí me encanta ser mujer, y estoy, digamos, orgullosa de ser mujer, no sé si orgullosa, pero a mí es normal ser mujer, y a mí como mujer, a mí me encantan todos estos adornos y todas estas cositas. Pero no te voy a negar que en el momento me sentía tan absurda que no sabía qué hacer. Y estaba yo ahí metiendo charla y sonriendo a ver si pasaba el tiempo y me soltaba. Bueno, eventualmente, a Dios gracias, me pude soltar, volví a la vida y nada, terminé la clase con normalidad, pero te lo digo, nunca más me puse pulseras con dijes, ni con ruiditos, ni con campanitas, nada de estas tonterías, por así decir, para ir a trabajar. Bueno, como te lo he dicho, yo me siento, bueno, orgullosa, para mí es normal ser mujer. No sé si es algo por lo que tengamos que tener un orgullo especial, pero sí, yo soy mujer, soy muy menina, y a mí pues me encantan todo tipo de adornitos. La verdad es que me he vuelto más práctica. Nunca más he usado pulseras para trabajar, ni con dijes ni sin dijes. Tienes que estar ahí en el portátil, tienes que estar escribiendo, esto golpea contra la mesa, no, para trabajar no. Estas cositas para fin de semana. Bueno, cuéntame si te ha pasado algo parecido, si alguna vez has tenido un papelón cuando te has llenado de, pues, de adornos, sean tacones, sean anillos, pulseras, cosas así, que al final, en vez de embellecerte como adorno, pues te han dejado en ridículo. Bueno, nos vamos a trabajar, que es ya hora de empezar con las clases. Te mando un beso y nos vemos pronto. No te olvides de dejarme un like y suscríbete. Chao.